Dicen que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y hoy en día podemos escuchar otra frase también muy popular, que fundar una iglesia es uno de los negocios más rentables que existen. Y también hemos visto circular en nuestras redes sociales videos como este. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Pero, ¿por qué las iglesias piden ofrendas y diezmos? ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Cuánto gana un pastor y quién determina su sueldo? ¿Es cierto que existen pastores que se han hecho millonarios a costa de la fe de los creyentes? Esta y otras preguntas van a ser respondidas en el episodio de hoy, así que no te despegues un segundo porque comenzamos con el capítulo 8, la iglesia y el dinero. Para comenzar tenemos que saber que existen dos tipos de formas en las que las personas, los creyentes, dan su dinero a las iglesias. La primera manera es la ofrenda. La ofrenda es un aporte voluntario que no tiene un límite mínimo o máximo. Puedes dar lo que tú quieras según tu generosidad. La segunda manera en la que dan su dinero a las iglesias se llama diezmo, que significa la décima parte. En el Antiguo Testamento Dios impone un sistema tributario para el pueblo de Israel. Esto lo hace a través de Moisés. Este sistema tributario constaba de 3 aportes que eran los más importantes. El primero era el 10%, el diezmo de las primicias de todo lo que ellos tenían y habían cosechado en el año. Recordar que el diezmo era anual, no era mensual ni semanal, era anual. La segunda manera era el diezmo de las fiestas del peregrinaje, donde era una fiesta más que todo. Y Dios les decía que el 10% de lo que habían cosechado y habían tenido lo puedan comer ellos mismos y también con el pueblo para hacer una gran fiesta de gratitud a Dios. Y por último, 3% era un aporte que hacía todo el pueblo de Israel cada 3 años para los pobres y para los desamparados. Hoy en día muchas iglesias siguen practicando lo que es pedir el diezmo. Otras iglesias lo exigen. Inclusive hay personas que amenazan a los creyentes diciendo que Dios los va a castigar y los va a maldecir si ellos no dan el diezmo que le corresponde a Dios. Muchas otras iglesias han dejado de practicar lo que es pedir el diezmo con el argumento de que ya no está vigente en el Nuevo Testamento. Ahora veamos a dónde va dirigido ese dinero, en qué se utiliza. Bueno, pues no es gran ciencia. Ese dinero no se va al cielo. No es que un ángel bajó del cielo y se les llevó las ofrendas con su rayo láser. Eso no pasa. Ese dinero va destinado a lo siguiente: alquileres, pagos de luz, agua y mantenimiento, y sueldos de las personas y ministerios de ayuda. Lo primero es alquileres. Si es que el local no es propio, entonces se paga un alquiler, o si no, se paga una deuda al banco si es que han comprado el local o la casa o el lugar. Luz, agua y mantenimiento, eso es súper obvio. Y por tercero son los sueldos que recibe el pastor y las personas que trabajan, sea el portero, el contador, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más grande sea la iglesia, más son los sueldos que tienen que pagarse a las personas que trabajan dentro de ella. Y algunas iglesias tienen ministerios de ayuda para los pobres, para los necesitados, para los niños y para los huérfanos. No es una gran mayoría, tristemente, pero sí hay iglesias que lo hacen. Y hablando de sueldos, ¿cuánto gana un pastor? ¿Y quién determina cuánto debe ganar? Esta respuesta varía muchísimo dependiendo del tipo de iglesia y de denominación que estamos hablando. Les voy a ser muy sincero. Hay muchas iglesias que dan a los pastores lo mínimo posible. Hay otras que ni siquiera quieren pagarles un sueldo como tal. Les dan bonos. Y esos bonos muchas veces no llegan ni siquiera al mínimo. Las mega iglesias son las que han creado una idea quizás muy errónea de los pastores, porque así como en todo lado hay buenos profesionales y malos profesionales, hay buenos pastores que tienen una vocación y realmente llamado a servir y a poder predicar y enseñar, y también hay pastores que simplemente han utilizado la iglesia
para su lucro. Y estas personas son las que tienen sueldos tan exorbitantes que realmente me da vergüenza de poder hablar siquiera al respecto, pero tengo que hacerlo. Así que vamos a hablar un poquitito de estos pastores millonarios. En la década de los 50 surge un personaje llamado Oral Roberts, que a través de campañas de sanidad se hizo muy popular, haciendo cruzadas en todo Estados Unidos. Estas cruzadas no eran baratas, por lo que debido a los altos costos que demandaba esta empresa, el evangelista se vio en la obligación de implementar métodos cada vez más eficaces para levantar fondos, naciendo así la doctrina de la semilla de fe. Esta doctrina enseña que si tú aportabas para el reino de Dios, es decir, a las campañas de evangelismo y sanidad que promovía Oral Roberts, Dios te bendeciría grandemente y te devolvería mucho más de lo que diste. Roberts fue el pionero del teleevangelismo. Se sirvió de los medios de comunicación no solo para predicar el evangelio y los eventos de sanidades, sino también para crear todo un sistema para recaudar fondos vía cartas de correo por las cuales le enviaban dinero. Llegó a recaudar millones de dólares a través de los años, creando un mini imperio. Protagonizó momentos muy peculiares, como en 1987, cuando le dijo a su audiencia que Dios le quitaría la vida si no lograba recaudar 8 millones de dólares hasta fines del mes de marzo. No logrando alcanzar la meta, volvió a hablar diciendo que Dios le había extendido el tiempo hasta fines de ese año. Entre sus posesiones figuraban varias mansiones, autos muy caros y demás excentricidades. Fueron varios los que le copiaron el modelo de levantar fondos, ampliando su doctrina de la semilla de la fe, que sentó las bases que se unirían a las enseñanzas sobre la sanidad y confesión positiva que enseñaba E.W. Kenyon. La confesión positiva enseña que tenemos el poder de activar nuestra fe para que cosas espirituales ocurran en el ámbito material. Si quieres que algo pase, solo dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo a otros cuando lo recibas. Esa enseñanza de la confesión positiva y la semilla de la fe se unieron en la llamada teología de la prosperidad. Y su principal precursor fue Kenneth Hagin. Esta nueva teología enseña en sus puntos más fuertes: la enfermedad es una maldición, la pobreza es una maldición. Tenemos poder en nuestra lengua para revertir estos males a través de la confesión positiva. Nuestra fe mueve la mano de Dios a nuestro favor. Solo tenemos que saber activarla y cosas sobrenaturales ocurrirán. La ley de la siembra y la cosecha. Si tú inviertes en Dios, ofrendas, diezmos, terrenos, autos, etcétera, 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 Él está obligado por su palabra a devolverte el dinero de manera multiplicada. Gracias a los medios de comunicación y por el modelo de recaudación de fondos de Oral Roberts, a quien copiaron Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, entre muchísimos otros, sus enseñanzas pasaron las fronteras. El auge económico, la solidificación de los procesos democráticos y la explosión de las comunicaciones provocaron que países como Argentina, Chile, Costa Rica y otros tuvieran un acceso casi inmediato a la nueva evangelización tecnológica que vivía América del Norte. Los grandes ministerios comenzaron a transmitir sus cultos, consiguiendo maratónicas recaudaciones de dinero, primero en las radioemisoras y canales de televisión tradicionales, y luego en los medios de comunicación que los evangélicos nacionales adquirieron, entre ellos uno de los más populares que nacería años más tarde, Enlace TV. La ignorancia y la buena voluntad de los creyentes entonces despertó una gran masa de personas que seguían las enseñanzas de la teología de la prosperidad y el invertir en el reino de Dios. Muchos pastores de grandes y pequeñas iglesias siguieron las enseñanzas que prometían grandes ganancias. Hoy en día podemos ver a Guillermo Maldonado o Cash Luna como referentes en América Latina de estas enseñanzas. Todos aquellos precursores de esta teología se hicieron de grandes fortunas a lo largo de los años, estando entre sus posesiones mansiones de millones de dólares, yates, jets privados y muchísimo dinero en sus arcas personales. Y es por esa razón que la iglesia en los últimos años ha centrado su enfoque en el dinero y los milagros. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Tenemos que darle dinero a la iglesia? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría.
y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. En primera instancia nos dice que sí, tenemos que dar, y tenemos que dar alegremente, no por obligación, no por interés, no por necesidad, sino alegremente. Dios nos promete y nos dice, ¿saben qué? Y yo les voy a seguir bendiciendo para que ustedes puedan seguir dando igual a otros, para que puedan seguir siendo generosos. Pero si nos quedáramos ahí, nos quedaríamos muy cortos. Tenemos que leer lo que dicen los versículos siguientes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que lo necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. El dinero que iban a ofrendar tenía un propósito específico y era ayudar a los santos de Jerusalén. Él les dice, les vamos a llevar esta ofrenda para que ellos puedan suplir sus necesidades, y ellos al tener sus necesidades suplidas iban a alabar a Dios, iban a darle gracias a Dios porque iban a tener lo que ellos necesitaban en ese momento. O sea, el dinero tenía un específico uso y el apóstol Pablo se cerciora de recordarles para qué se iba a usar ese dinero. Así que esos versos que muchas veces se utilizan para poder respaldar que tenemos que dar dinero a la iglesia, también nos recuerdan que el dinero tiene un propósito específico. Dios nos bendice con trabajo y nos bendice con cosas para que nosotros podamos ayudar también a otros, para que no caigamos en el egoísmo al cual estamos muchas veces acostumbrados. Pablo recalca el interés de desprenderse de ese dinero para poder ayudar a otras personas. Ahora tenemos que preguntarnos cuánto del dinero que reciben las iglesias se usan para poder ayudar a los más necesitados. No solamente afuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Las iglesias también tienen familias que pasan por periodos de necesidad, pasan por periodos de enfermedad en las cuales tienen gastos médicos exorbitantes. A esas personas la iglesia tiene la obligación de poder ayudarles. Creo que es tiempo de que podamos reenfocar y olvidarnos de tener salones tan lujosos y equipos de última generación y recordar que nuestra tarea es activa con la sociedad. Dicho esto, pasemos a las conclusiones. Conclusión número 1. Las ofrendas y los diezmos que dan los creyentes tienen un significado de poder dar gracias a Dios y poder adorarlo de esta manera, aunque muchas veces ese dinero no está siendo utilizado para los fines bíblicos por los cuales Dios nos ha mandado a que podamos dar. Número 2. La imagen que tiene la sociedad acerca de la iglesia y de Dios se ha visto deteriorada por culpa de pastores que se han hecho millonarios a causa de la fe de los creyentes. Sin embargo, no todas las iglesias y no todos los pastores han caído en ese tipo de corrupción. Hay muchas iglesias que sirven a la sociedad, ayudan a los desamparados y se ocupan de poder predicar el evangelio con sus acciones. A estas iglesias y a este tipo de pastores que enseñan este tipo de cosas, a ellos tenemos que apoyarlo. Número 3. La idea de que tú des tus diezmos y tus ofrendas no significan en ningún sentido que Dios está obligado a bendecirte o a multiplicar lo que tú has dado. Si tú piensas de esa manera, es tiempo de que puedas cambiar el chip aquí arriba y deshacerte de toda esa doctrina materialista y codiciosa. Número 4. En el Nuevo Testamento ya no se exige el 10% como un sistema obligatorio de tributo. En realidad solo nos dice que seamos alegres y generosos al momento de poder dar. Sea 10 centavos o sea $1,000,000, lo que tú vayas a dar tiene que ser alegre, dándole gracias a Dios. Y eso no solamente se limita a dar a una iglesia, sino también incluye ayudar a los más necesitados con nuestros bienes. Mis amigos y amigos de mis amigos que están viendo este video y que alguna vez se han sentido ofendidos o han visto algún tipo de corrupción dentro de las iglesias cristianas. Si tú no tienes la convicción de que tienes que dar una ofrenda o algún dinero a las iglesias, simplemente no lo des, pero no dejes de asistir. Sigue aprendiendo de la palabra de Dios. Y si tú ves que tu iglesia solamente se está centrando en pedir dinero a la gente, entonces es tiempo de que tú puedas orar y que Dios te pueda guiar a una iglesia que realmente se guíe por enseñanzas
bíblicas. Te aseguro que sí hay iglesias que se preocupan por poder agradar a Dios, no solamente enseñando, sino también practicando lo que están aprendiendo. Y ese fue el video de esta semana. Espero que toda la información que les he proporcionado haya sido de utilidad. Si tienen algunas dudas todavía, bueno, pues escríbanme en los comentarios más abajo o también me pueden escribir a la página del Facebook. Voy a subir videos como este todos los sábados a las 7, 8 o 9 de la noche, dependiendo de cómo va el internet, ¿ya? Y también los domingos voy a subir una prédica para los jóvenes que quizás no pueden asistir a una iglesia por X o Z razón. Bueno, pues voy a subir una prédica para ustedes todos los domingos. Así que si te gustó este contenido, pues dale like y suscríbete al canal. Y también quisiera saber de qué más o menos ustedes quisieran que hablemos la próxima semana en el siguiente episodio. Voy a estar leyendo sus comentarios y los voy a tomar muy en cuenta. Así que creo que eso es todo. Nos vemos en una semana conmigo. Chao, chao.